Hola, de nuevo con ustedes. Mi nombre es Nuria Rodríguez y les voy a presentar el video número 3 denominado Parte concluyente y otros para la modalidad de trabajo final de graduación en pasantía. Acompáñenme. Advertencia, el video es un complemento de los materiales del curso, por tanto, no sustituye la lectura de los materiales de consulta permanente. Los temas a tratar en este video son el desarrollo del avance 3, por tanto tocaré los temas de cómo desarrollar las conclusiones, recomendaciones, el resumen, bibliografía, anexos obligatorios. El siguiente tema que es de mucho interés es qué pasa después del curso, quiénes son las estudiantes que deben realizar la solicitud de ampliación de tiempo TFG y el proceso de revisión con el resto del tribunal. Sigamos. El desarrollo del avance 3, que se entrega al final de esta unidad, comprende las correcciones del avance 2, como siempre, deberán realizarlas en forma completa y correcta, la realización de las conclusiones y recomendaciones, el resumen del informe que va en las páginas preliminares, y las referencias bibliográficas, anexos obligatorios o probatorios y anexos del informe. En este avance se espera que el estudiante finalice el informe y por tanto tener la primera versión completa. ¿Por qué hablo de la primera versión completa? Porque después de la revisión del avance 3, seguramente el director de TFG va a solicitar cambios y por ello en la siguiente unidad ustedes deberán entregar esos cambios o mejoras al informe, que fue la primera versión, para ya tener el informe, podríamos decir, completo. En muchos casos será ya el informe que estará listo para las siguientes revisiones. Pero si no es así, se quedarán en un proceso ahí repetitivo hasta que el director considere que el informe está completo y que cumple con los formatos y lo que se requiere por el programa para pasar a las siguientes revisiones. Sigamos a ver en detalles cómo desarrollar los temas. Luego de terminar de dar respuesta a la pregunta de investigación, van a comenzar a desarrollar las conclusiones y recomendaciones por objetivos específicos. Es muy importante que indiquen el título del objetivo y el objetivo. ¿Por qué? Porque el lector necesita hacer una relación entre lo que ustedes están poniendo como conclusión y recomendación con los objetivos específicos. Aquí son estrategias para que el lector sepa de lo que estamos hablando y no se pierda. Para comenzar a desarrollar estas conclusiones, lo que yo les recomiendo siempre es irse al capítulo 4 y hacer una revisión del análisis de datos que hicieron por cada entregable. Ahí va a estar la materia prima que les va a servir para desarrollar las recomendaciones por objetivo. Es muy importante en el desarrollo de la conclusión por cada objetivo hacerla integral. Transmitirnos qué aprendieron los otros con ustedes, el impacto que tuvo el desarrollo de los entregables en la organización, los beneficios, y ojalá puedan desarrollar un análisis de alcance o cumplimiento de este objetivo en porcentaje. En esta lámina encontramos un ejemplo del cual sé que ustedes lo pueden mejorar, que nos presenta una conclusión. Vemos cómo se indica en la parte superior el objetivo y se comienza a desarrollar en los primeros párrafos el impacto o el desarrollo de
de cómo se logró este objetivo en forma integral. La siguiente es el tercer párrafo y el cuarto. Se relacionan con lo que aprendimos y aprendieron las personas. Y el último párrafo para cerrar los beneficios que tuvo el desarrollo de este objetivo. Como vemos, el estudiante hizo un análisis y dio un porcentaje de cumplimiento del objetivo en relación a la satisfacción. Como dijimos al inicio, por cada objetivo específico vamos a ir desarrollando las conclusiones y las recomendaciones para ese objetivo específico. Las recomendaciones se tienen que ver como una propuesta que ustedes hacen para mejorar el trabajo que desarrollaron. Para nosotros, los académicos, es importante cuando leemos estas recomendaciones valorar la capacidad que tienen ustedes de visión hacia el futuro. Por eso, cuando desarrollen las recomendaciones, trabajen en función de si ustedes fuesen consultores y cómo podrían inclusive vender trabajos futuros, ¿verdad? Aquí no se trata de justificar por qué no se hicieron cosas o por qué no se previeron. Se trata de enfatizar las mejoras a lo que se desarrolló. Entonces, no se debe entrar en polémicas de presentar problemas que se desarrollaron, por ejemplo, no conté con apoyo, el equipo era muy desordenado. Ese tipo de situaciones no interesa. Se puede presentar en mejorar, por ejemplo, se puede decir, se pueden crear talleres para mejorar, para el trabajo colaborativo, el desarrollo del trabajo en grupo, etcétera, pero sin caer en identificar polémicas. Para el desarrollo de las recomendaciones, yo les recomiendo a irse al capítulo anterior y leer por cada uno de los entregables las oportunidades de mejora. Lo que les va a dar en forma global la materia prima para desarrollar las recomendaciones por cada uno de los objetivos. Bueno, esta lámina presenta un ejemplo de recomendación. Es una pequeña recomendación, la cual podemos ver que está dividida en la primera parte, explica en forma general qué es la propuesta o mejora a hacer, y la segunda parte, el beneficio. Entonces, ustedes pueden utilizar ese formato, una explicación o descripción general de la mejora y el beneficio que tiene esto para la empresa. Bueno, vamos a hablar del resumen. El resumen va en las partes preliminares del informe, pero lo desarrollamos al finalizar completamente el trabajo final de graduación, porque necesitamos contar con una visión completa de qué fue lo que pasó. El resumen es muy importante y si nosotros sabemos hacer un resumen, podemos retener al lector y hacerlo un lector interesado en el trabajo que hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque el resumen contiene una síntesis del trabajo, de manera que la persona que está buscando información le va a decir en una plana o en una plana y media como máximo qué contiene el documento. Ustedes saben que la mayoría somos lectores vagabundos y queremos un pequeño gancho que nos capture, especialmente en documentos que son tan grandes. Entonces el resumen siempre va a ser esa forma de atrapar al lector. Algo importante que sucede mucho en los resúmenes es que consideran que es una introducción y la cual tiene una motivación y tienen antecedentes y ponen mucha información que no permite darse la idea
verdaderamente qué es lo que contiene el documento. Por tanto, vamos a ver cómo desarrollamos un buen resumen. En esta lámina tenemos una propuesta de formato para desarrollar el resumen y la idea es que les ayude a organizar las ideas para que no se les olvide y que sea un resumen completo. Pero no quiere decir que ustedes van a redactar el resumen. Punto 1, objetivo del proyecto. Punto 2, no, así no. Tienen que hacerlo de forma fluida, que exista relación entre los párrafos, con una redacción directa, clara, rápida de comprender y con cierta expectativa para que el lector se quede. Entonces, vamos a comenzar contándoles cuál es el objetivo del proyecto. No es copiar y pegar el objetivo del proyecto, sino es en un párrafo explicar el objetivo del proyecto. Hacer una pequeña reseña de la organización, de la empresa pequeña, para darse una idea del tamaño de la empresa, en qué trabaja la empresa, cuál es el mercado de la empresa. Estos son dos elementos muy importantes que nos permiten regular el foco para comprender la propuesta que ustedes hacen. No es lo mismo cuando es una microempresa que cuando es una multinacional. Entonces es importante eso, preparar al lector. Luego, hacer una breve explicación de las metodologías y herramientas que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a aplicar en la propuesta. Entonces, normalmente la gente está interesada en ver cómo se sufre la transformación o la resolución de un problema a través de estas metodologías y tecnologías. Por último, podemos hablar sobre grandes rasgos de los entregables y variables. Lo que se ha hecho no es hacer una lista de los entregables o una lista de las variables, sino de algunos de los datos que puedan tener impacto en el lector meta que tenemos, ¿verdad? Estos serían las grandes ideas del formato para comenzar el resumen. En esta lámina tenemos una lista de cosas a chequear cuando hemos terminado de hacer el resumen. La primero que tenemos que verificar es que la forma en que se redactó tiene que ser impersonal, en pasado, como se hizo a lo largo de todo el informe. Debe haber un hilo conductual entre los párrafos, que se lea, que sea fluido, que se pase de un párrafo al otro en forma natural, no que sea ese copy and paste de que uno pasa de un párrafo al otro y es tan frío, ¿verdad? Los informes no tienen que tener citas textuales o contextuales, no debe haber agradecimientos, no es un espacio, para eso en el informe hay un espacio para agradecimientos, no se deben incluir gráficos, figuras o imágenes, no debe pasar de una página, consideramos que un informe más de una página no es un informe, no se deben realizar análisis y conclusiones de datos del informe. Es decir, empezar a hacer detalles sobre específicos, sobre cantidad, no, eso no se hace. Y algo importante, no se debe aportar información que no esté dentro del informe. Todo lo que se diga en el resumen debe estar desarrollado en alguna parte del informe. Vamos a hablar ahora sobre la bibliografía. Dentro del informe, seguidamente de las conclusiones y las recomendaciones, tiene que ir la bibliografía. La bibliografía se divide en bibliografía citada y en bibliografía consultada. La bibliografía citada es aquella que ustedes hicieron citas textuales, citas contextuales,
a lo largo del documento. Y la consultada es que la hojearon, vieron alguna cosa, pero no hicieron ninguna cita referente. Es importante dividirla. Ambas bibliografías tienen que estar ordenadas en forma alfabética por apellido y debemos ser rigurosos a la hora de aplicar el formato APA. En esta lámina hay una síntesis de algunos formatos más utilizados en un trabajo final de graduación. Esto no quiere decir que están todos. Para eso, dentro de la carpeta de recursos iniciales, tienen varias guías que tienen el detalle y siempre hay que tener esas guías a mano porque a veces hay dudas y siempre necesitamos consultarla. Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos importantes. Cuando desarrollamos la bibliografía en formato APA, como ya les dije, tiene que estar ordenada por el primer apellido. Si hay varios con el mismo apellido, entonces tiene que ser el apellido y la inicial del nombre. Y si hay varios del mismo autor, entonces sería en forma descendente por el año. Aquí algo importante a recalcar es que APA es de la Asociación de Psicólogos Americana. Entonces, por eso es que los formatos de APA solo llevan el primer apellido, porque los americanos, los de Norteamérica, solo tienen un apellido. Entonces, nosotros tenemos que ser rigurosos a la hora de aplicar el formato y poner un solo apellido, coma, y la inicial del primer nombre, punto. Seguidamente tiene que indicarse el año de la publicación, sea lo que sea una revista, sea un blog, sea lo que sea, tiene que haber un año de esa publicación. Si no hay, se pone SF en minúscula. En este caso estamos viendo el formato de un libro, entonces sería el apellido con su inicial, el punto, entre paréntesis el año de la publicación, el título del libro en letra cursiva, el lugar y dos puntos y la editorial. Acá vemos, este es el libro que se ha utilizado en trabajo final de graduación, que tiene 3 autores, Hernández, R, punto y coma, Fernández, C, punto, y Batista, punto, 2003. Metodología de la investigación, punto, en cursiva y negrita. México, 2 puntos, McGraw-Hill. ¿Ven esta separación? Esta sangría. Esta sangría debe permanecer. Esta sangría se conoce como sangría francesa. Y tiene que este formato repetirse en todas las fuentes que haya. Por ejemplo, acá la podemos ver en una forma en que la sangría francesa en una forma más clara. Los artículos de revista, vamos a ver que lo que va en cursiva no es el título del artículo, sino el título de la revista. Tiene que ir el volumen, el número, la página y otros datos que nos haga particular. En caso de las tesis, tenemos que indicar igual autor o autores, el año de la publicación, el título de la tesis, que es el que iría en letra cursiva y negrita, tesis orientada al grado, ¿verdad? Y el nombre de la carrera y el nombre de la universidad y el país. Este es el formato que se tiene que cumplir. Para artículos de periódico es bastante similar al de la revista. Lo que va en negrita y cursiva es el nombre del periódico y se tiene que indicar el año y el mes para el nombre del periódico. APA con APA 6 viene a hacer el cambio y aceptar los recursos que se encuentran en Internet. Entonces, estos formatos se mantienen y si son tomados de Internet, por ejemplo, si la revista es tomada de Internet,
ponemos el mismo formato y al final tomado o recuperado de y la dirección electrónica, pero se mantiene el formato de cada uno de la fuente. Esto para una tesis, para un artículo de periódico y demás. Entonces recuerden que se tiene que completar todos los datos. La puntuación es muy importante, si es punto y coma, si es coma, si son paréntesis, si después del paréntesis hay un punto. Todo esto en APA es muy importante cumplirlo para que esté bien la bibliografía. Dentro de los principales errores y reprocesos que tenemos en la revisión con el resto del tribunal es que la bibliografía va mal. Simplemente ordenarla en orden alfabético no lo logra. No sé, no llegan las bibliografías llegan mal ordenadas y eso va para atrás y va para adelante y entonces pues los estudiantes dicen, pero ¿por qué duraron tanto en la revisión con el tribunal? Porque se fueron errores de formato que podíamos haber solucionado. ¿Ok? Entonces, a revisar bien esa bibliografía. Anexos obligatorios van posteriormente de las conclusiones y las recomendaciones. La siguiente lista debe estar completa y con los formatos correctos. Vamos a verlos en detalle cada uno. La carta de solicitud de tema TFG, convenio de compromiso del patrocinador. Estos son los dos formularios que fueron aprobados en el proceso de solicitud de tema TFG. Incluir los formularios aprobados. Carta de aprobación de entregables del proyecto. Esta es una carta que desarrolló el estudiante con el patrocinador para definir los entregables a desarrollar en el proyecto. Se incluyó en el curso de investigación dirigida. Minutas de reunión son todas las minutas que el estudiante ha desarrollado desde que comenzó el proceso de TFG, deben estar en orden cronológico. Informe de cierre del proyecto se hace en este semestre al finalizar el proyecto y se hace en conjunto con el patrocinador para evaluar la completud y satisfacción del desarrollo del proyecto. Carta de aprobación del filólogo es cuando ya el filólogo ha revisado el informe y él debe realizar una carta para el programa. Carta de aprobación del director de TFG, en donde establece que él aprueba ya el informe. Contiene además la revisión de plagio del informe. Encuesta de desempeño del estudiante durante el curso de investigación dirigida la llena el patrocinador. Encuesta de desempeño del estudiante durante el curso de TFG la llena el patrocinador. Constancia de las 240 horas mínimo de pasantía que debe haber realizado el estudiante en la empresa, la completa el estudiante y la firma el patrocinador. Todas estas plantillas las encuentran en la carpeta de recursos iniciales. Si les falta una que fue desarrollada en otro curso, deben completarla, porque si el informe llega para la revisión con el resto del tribunal y falta uno de estos documentos, es rechazado inmediatamente. Entonces, evítense atrasos y verifiquen que tengan la lista. Esta lista la encuentran en el documento que se denomina revisión con el resto del tribunal, que también lo encuentran en la carpeta de recursos iniciales para que chequeen cómo deben entregar el informe y verifiquen a su vez esta lista. Vamos a hablar qué pasa después del curso, pero para ello vamos a ambientarnos en el momento en que estamos. El estudiante está en una etapa en que está por finalizar la primera versión de su informe. En estos momentos el estudiante está construyendo para ello el avance 3 que contiene la primera versión. Esta primera versión va a tener que hacerse correcciones hasta obtener un documento que el director considere que esté completo y correcto. Entonces él seguidamente le va a hacer la revisión de plagio que se hace con una herramienta que cuenta la universidad para detecciones de plagio. Si hay en caso
de que el software identifique algún texto igual, se procede a hacer las correcciones. Cuando se supera esta etapa de revisión de plagio, se pasa a la revisión del filólogo. Cuando se supera la etapa de revisión del filólogo, se procede a hacer el proceso de revisión con el resto del tribunal. Todas estas etapas de revisiones van a estar ubicadas entre finales de este semestre y seguramente el próximo semestre. Por tanto, los estudiantes que terminan el informe y que están en revisiones siempre deberán matricular de nuevo la materia de trabajo final de graduación. Estos estudiantes que tienen ya el informe completo y que están con revisiones no tienen que hacer la solicitud de ampliación de tiempo TFG. Solamente aquellos estudiantes que, como veremos posteriormente, no han terminado de desarrollar entregables. Por eso, ¿qué pasa después del curso? Vamos a entrar entonces en procesos de revisiones en los cuales el estudiante va a mantener comunicación siempre con su director hasta que el resto del tribunal determine que su informe está aprobado. Por eso la comunicación con el director y con el programa será muy importante. Veamos a continuación en detalle estas etapas. Ampliación de tiempo de TFG. Como lo establece el Reglamento General Estudiantil, aquellos estudiantes que no han terminado el informe al finalizar el semestre pueden realizar una solicitud de ampliación de tiempo de TFG. En esta solicitud se verá si el estudiante puede contar con esta ampliación con base en la prestación y el avance del informe. Para ello, el estudiante debe llenar el formulario que se encuentra en la carpeta de recursos iniciales con el mismo tema. Dentro del formulario, ustedes encontrarán las instrucciones e indicaciones que deben desarrollar dentro del formulario. El cronograma que deben incluir dentro de este formulario es un cronograma de trabajo que deben cumplir y el cual debe ser revisado con su director de TFG. Ojalá que incluya el tiempo que existe entre los semestres con el fin de avanzar y terminar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el Reglamento General Estudiantil establece que el estudiante tiene únicamente 3 semestres para terminar. El primer semestre es investigación dirigida, el segundo semestre, trabajo final de graduación, que están en este momento, y el tercer semestre, que sería para terminar el informe, para hacer la revisión con el resto del tribunal y para hacer la presentación oral. Si a lo largo de estos 3 semestres el estudiante no termina su informe, se le dará por perdido y el estudiante estará castigado 1 año para poder volver a matricular trabajo final de graduación y deberá comenzar con un tema totalmente nuevo. Por ello, es importante que el estudiante aproveche todos los tiempos para avanzar y terminar lo más pronto con el informe. Luego del curso, lo que va a regir como calendario de trabajo va a ser ese calendario que en caso de que sea aprobada la solicitud, el estudiante con el profesor aprobaron las entregas y las fechas que deben cumplir para lograr el objetivo. Revisión con el resto del tribunal. Como lo vimos en la lámina anterior, una vez que usted cuente con la revisión y aprobación por parte del filólogo y cuente con la carta de aprobación por parte del director de TFG, puede pasar a la siguiente etapa de revisión del informe con el resto del tribunal. El resto del tribunal lo compone la encargada de las licenciaturas, Erika Hernández, y un
el lector interno que es asignado en el momento en que llega su solicitud. Esta solicitud se hace vía email, es decir, se hace una revisión digital. Por lo tanto, usted deberá leer el documento que cuenta con los requisitos para el envío de este documento y el envío de la información para la revisión con el resto del tribunal, que encuentra en la carpeta de recursos iniciales dentro del curso. Es importante que el email esté dirigido claramente a la encargada del programa y al asistente académico. El estudiante tiene que tomar en cuenta que debido a la cantidad de trabajos finales de graduación que se deben revisar, esta solicitud entrará en cola y por lo general la revisión dura entre 1 a 2 meses aproximadamente. Por ello, el estudiante deberá matricular el siguiente semestre de nuevo el curso de trabajo final de graduación según su licenciatura, como lo indica y obliga el Reglamento General Estudiantil y la Oficina de Registro, para que no tengan problemas a la hora de la presentación oral, sino la Oficina de Registro les va a impedir cualquier proceso para su graduación. El derecho con esta matrícula es al acceso a la plataforma para que usted esté al tanto de la información o intercambios con su director para finalizar completamente el proceso final de revisiones. Esto no implica que el estudiante tiene que hacer las actividades dadas en el curso, ya que usted las hizo. Usted es meramente un medio de comunicación. El estudiante que finaliza con el cronograma del curso no requiere hacer ampliación de tiempo TFG. Como se explica posteriormente, esto será únicamente para aquellos estudiantes que al finalizar el semestre no han terminado la redacción de su informe de trabajo final de graduación. Para ampliar estos últimos temas, yo les recomiendo revisar con detenimiento los documentos respectivos en la carpeta de recursos iniciales, donde encontrará mayor información sobre el proceso de solicitud de tiempo TFG, sobre la revisión con el filólogo y la revisión con el resto del tribunal. Llegamos al final de este tercer video. Les agradezco mucho su atención y si tienen preguntas las pueden hacer en el foro de dudas o con sus directores de trabajo final de graduación. Estamos ya finalizando el semestre y quiero que continúen trabajando como han venido para que logren sus metas. Hasta pronto. Saludos.